Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Fica Café, en nuestro tiempo, nuestro rincón para hablar de comunicación. Y vamos a hacerlo con Miguel López Quesada. Miguel es presidente de DIRCOM, la Asociación de Directivos de Comunicación. Vamos a conocer qué papel juega el director de comunicación en las empresas. Es además director corporativo de comunicación, marketing y relaciones institucionales de Gestamp. Tiene experiencia docente en universidades y escuelas de negocio desde hace ya muchos años y es autor de Estamos en Crisis, una obra de referencia para gestionar las situaciones de comunicación de crisis en las organizaciones. De su experiencia personal y profesional vamos a conversar hoy en este Fica Café. Miguel, bienvenido a CREAP, bienvenido a Fica Café. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues bien, para la que está cayendo, la verdad, no me quejo. Bien o te lo cuento, ¿no? Como dice. Sí, o entrando en detalles. Eso es. Bueno, vamos a hablar de DIRCOM en primer lugar. Uh-huh. DIRCOM, que es una figura y es un término que hace unos años no existía. DIRCOM es la contracción de director de comunicación. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco la trayectoria de la organización, una asociación profesional que agrupa directivos y profesionales de comunicación desde el año 1992, ¿no? Eso Fue es. un primer germen embrionario y que ahora ya se ha desarrollado, y la figura del DIRCOM es muy habitual en todas las empresas. Sí, es una asociación que nació efectivamente hace más de 20 años. Somos una asociación de profesionales, no somos empresa, tampoco somos un sindicato, no somos un colegio profesional. Somos gente que nos dedicamos profesionalmente a la comunicación. La DIR empezó siendo del director de comunicación, pero ahora ya empezamos a hablar de directivos de comunicación, porque es verdad que la función se ha ensanchado y hemos pasado de una función que nació por la necesidad de tratar con un interlocutor que las empresas empezaron a detectar que hace 20 años, 25, tenía mayor interés por ellos y para ellas, que son los medios de comunicación. La función creó al órgano y hubo que poner a alguien que fuera el interlocutor con ese stakeholder, que eran los medios, y a través de los medios la sociedad. Eso se ha ido sofisticando y la comunicación hoy abarca, en muchos casos, y muchos de mis colegas tienen, yo mismo, por ejemplo, las funciones de comunicación interna hacia un stakeholder fundamental y que la pandemia, por ejemplo, pues ha puesto enormemente en valor porque nos hemos dado cuenta de que el público interno era fundamental. Los propios empleados de la organización. Tenemos también otros públicos externos que ya son hoy más amplios que los medios de comunicación, por ejemplo las redes sociales. La gestión de esa comunicación digital, de esos canales propios, normalmente también está en las labores que un DIRCOM coordina en sus organizaciones. Cada vez más también las relaciones institucionales, el campo del lobby, la relación con reguladores en algunos sectores que no están tremendamente regulados o que no son entidades gestionadas prácticamente por un regulador público. Es decir, la relación con muchos públicos, cada vez más una comunicación financiera, porque muchas compañías cotizadas tienen que tener una consistencia absoluta entre lo que dicen a los inversores y a los analistas y lo que los inversores y analistas reciben a través de otros canales, y una comunicación que cada vez más lo que yo pienso es que empieza a romper las barreras entre lo interno y lo externo. Ya es muy difícil que un empleado a la vez no sea accionista de la compañía en la que trabaja, a la vez no sea lector de prensa, a la vez no esté en una red social a través de la cual todos los mensajes van impactándole y van generando eso que llamamos una reputación. La reputación como proyección entre nuestros públicos de la realidad que proyectamos. Y esos públicos ya hoy son muy diversos. El DIRCOM, que nació hace, más de 25 años, nuestra asociación, con un objetivo que era muy claro y muy sencillo en esa época, que era que esa figura empezara a poder tener peso en los comités de dirección, a estar en ellos, para poder intervenir más directamente en la estrategia de las organizaciones y en entender lo que había que trasladar a esos públicos. Hoy, 2 décadas después, nos damos cuenta de que en la mayoría de los casos está en los comités de dirección, pero desde luego lo que sí se está es reportando a los primeros y segundos ejecutivos siempre, porque claramente hay que entender la fuente para poder convertirse en la voz. Y eso es lo que hacemos hoy.
En DIRCOM somos unos 1.200 profesionales, con lo cual es una asociación de una enorme representatividad, presencia prácticamente en todo el territorio nacional a través de delegaciones territoriales que agrupan a los profesionales para poder estar más cerca de sus necesidades. Una de las funciones que hacemos mucho es networking, con lo cual se fomenta mucho el que esa gente haga cosas en común. Y efectivamente, pues durante la pandemia nos hemos reinventado y hemos permitido también que mucha gente, con independencia de los territorios donde cada uno resida, haya podido acceder a gran parte de esas actividades de una manera online. Claro. Hablamos de la figura del director de comunicación. Generalmente ya está insertada esa figura en los comités de dirección, como tú señalabas, al mismo nivel que otros directores de área de cualquier empresa. Y eso es importante porque, efectivamente, depender del presidente, del CEO, de la compañía y estar al mismo nivel que otras direcciones le otorga la importancia que tiene la dirección de comunicación. Y vivimos en una sociedad mediática, es imposible pensar que podemos abstraernos de esa realidad. ¿Cómo ha evolucionado la figura desde el jefe de prensa antiguo? Era el jefe de prensa, ahora al DIRCOM, que es algo, como tú decías, mucho más global. Bueno, pues lo primero es que yo creo que la función creó al órgano. Había que poner a alguien que entendiera el lenguaje periodístico, que conociera a los periodistas incluso físicamente y personalmente muchas veces, porque fomentaba esa sensación de que por lo menos hablabas con alguien que te conocía y que, bueno, pues que detrás de un logo o de una imagen impersonal de una empresa, pues había alguien que podía representar a esa empresa y era conocido por los periodistas y entonces pues les transmitía de una manera un poco más cercana la realidad. La complejidad del mundo en el que estamos hoy efectivamente nos lleva a pensar que las audiencias se han multiplicado, se han diferenciado mucho, se ha sofisticado mucho la capacidad de comunicación, los canales se han complicado, los canales propios, normalmente las empresas, hoy hay empresas que emiten su propia señal de televisión, interna o externamente, hay empresas que tienen podcast como este en el que estamos hablando hoy, hay empresas que tienen su emisión de programas interactivos en los cuales se puede participar, que retransmiten de una manera online sus propios actos, sus juntas de accionistas, con lo cual estamos siendo mucho más transparentes, estamos mucho más de cristal y se nos ve mucho más hacia afuera, y no solo por una necesidad de interés de los públicos de fuera, es que también empieza a haber un interés de las propias empresas porque la comunicación te ayuda a diferenciarte. Ser una empresa que comunica y una empresa que es más transparente, hoy en tiempos en que, por ejemplo, la sostenibilidad es clave, la política social de las empresas es clave o la gobernanza de las empresas es clave, eso que llamamos ESG en términos de comunicación financiera y de comunicación en general, pues es muy importante que las sociedades que más comunican se perciben como sociedades más transparentes, por lo tanto más confiables y en definitiva sociedades que atraen dos cosas fundamentalmente: una inversión que cada vez más busca invertir en empresas socialmente responsables y un talento que cada vez más, el talento más joven sobre todo, quiere trabajar en empresas que sienta que tienen un compromiso que va más allá de intentar generar solamente beneficios. Quería preguntarte por la figura del periodista en el puesto de DIRCOM. No es, digamos, algo imprescindible. De hecho, hay magníficos directores de comunicación que no han estudiado periodismo, pero es conveniente que hayan ejercido la profesión y que conozcan el otro lado. Es muy conveniente que el directivo de comunicación entienda el papel de los medios, entienda también las características que los medios tienen, de una inmediatez, de una necesidad de contraste de fuentes, de una rapidez en la respuesta, de la necesidad de atribuir normalmente la información a una fuente fiable o por lo menos a alguien que, aunque sea manteniendo la confidencialidad, el periodista va a hacer siempre su trabajo de contrastar y tener por varias vías una misma información. Es decir, yo creo que eso es muy positivo. Que el propio DIRCOM tenga que ser periodista, yo lo soy, aunque mi ejercicio fue muy limitado profesionalmente, porque yo ya sabía desde pequeñito que esto es lo que me gustaba. Uh-huh. Es un caso raro, porque la mayoría de la gente es verdad que llega sobrevenidamente a la profesión. Pero bueno, a mí me gustaba esto y es verdad que es muy importante entender cómo funcionan los medios. No es garantía de ello el ser periodista, pero sí es muy importante que en los equipos de comunicación haya cada vez más una variedad de perfiles que nos permita. Tenemos ahora mismo gente que viene del mundo de la investigación, porque cada vez más la demoscopia, el análisis, los datos son fundamentales. Tenemos gente cada vez más que viene
de ingenierías, por ejemplo, porque cada vez más el lenguaje más técnico requiere un conocimiento a veces más experto. En la compañía que yo trabajo, en Gestamp, que somos una compañía que elabora y fabrica componentes del sector de automoción, claramente tener gente en mi equipo capaz de entender lo que estamos hablando cuando hablamos con ingenieros y hablamos de nuestra capacidad de producción, pues nos ayuda a que el mensaje sea de más calidad. Hay gente que viene del mundo del derecho, porque cada vez más la comunicación tiene unas implicaciones legales. Información financiera, información que tiene carácter confidencial, información que tiene que ver con el control de riesgos. Todo eso es muy importante. En una salida a bolsa, por ejemplo, es muy importante también las limitaciones que la regulación te impone. Entonces, perfiles variopintos. Hoy diría que los equipos de comunicación hay un peso mayoritario de periodistas, pero ya no solo son periodistas. Y es verdad que el jefe de prensa, cuando migró a ser un director de comunicación, probablemente sintió que le faltaban algunas herramientas que tenían que ver con la parte DIR, de la palabra DIRCOM, esa parte DIR directivo. No se enseña normalmente en la carrera del periodista, no se trabaja bien suficientemente la parte empresarial, y los medios no dejan de ser empresas que se gestionan, y un periodista no deja de ser alguien que también tiene que manejar un presupuesto, tiene que liderar un equipo, tiene que organizar sus prioridades. En definitiva, un directivo que se dedica a la información, cuando pasa a ser un director de comunicación, pues tiene que ser también un directivo. Tiene que saber leer un balance, tiene que saber lo que es el EBITDA, en fin, cuestiones que son fundamentales en el día a día de una organización, de una empresa. Te quería preguntar por la formación del DIRCOM. En las facultades de Ciencias de la Información se estudia periodismo, comunicación audiovisual, publicidad, y el DIRCOM tiene que formarse ahora mismo en máster. Hay diversos, algunos muy prestigiosos, tú conoces alguno y das clase en alguno, pero no hay una especialidad como tal en la universidad. No hay un grado, por ejemplo, en comunicación corporativa, claro, prácticamente en ningún sitio. Que sería muy conveniente, entiendo. Sería muy conveniente. Hay estudios más parecidos, por ejemplo, en el mundo anglosajón. En Estados Unidos sí hay estudios más parecidos a eso que asimilaríamos a la comunicación corporativa. Pero es que es verdad que la propia comunicación también tiene unas características que diferencias entre la comunicación más de producto o la comunicación más corporativa, la financiera, la comunicación interna, la comunicación más tecnológica. En definitiva, hay diferentes declinaciones de esa comunicación. Por lo tanto, yo creo mucho en una formación humanista, de base genérica, donde probablemente competencias que tienen que ver con el derecho, con la filosofía, con la historia, con la sociología, con la investigación, con la economía, por supuesto con el uso del lenguaje, porque es que claramente es la materia prima sobre la que tenemos que trabajar, pero cada vez más creo que hay que conocer, hay que estar preparado para dos funciones que normalmente venimos un poco de fábrica equipados los periodistas, pero hay que entrenar. Una es la escucha social. Nosotros estamos entrenados a detectar la noticia allí donde vemos. Otros ven ruido, otros ven a lo mejor un conjunto de datos, y el periodista tiene que ser capaz de discriminar y llegar a la conclusión de que aquello es diferencial y por lo tanto es noticiable. Nosotros en comunicación cada vez más nos damos cuenta de que ya no estamos hablando solo de noticias, estamos teniendo que detectar lo que van a ser tendencias, lo que va a hacer que nuestros públicos tengan expectativas sobre las compañías o instituciones que representamos y que podamos conectar con esas expectativas detectándolas de una manera temprana. Por ejemplo, ahora estamos oyendo hablar todos de sostenibilidad o de cambio climático, pero probablemente eso no es un problema que hemos descubierto hace un año ni dos, es algo que lleva mucho tiempo. Lo que ha cambiado es la sensibilidad, la relevancia que para el ciudadano medio ese tema que tradicionalmente se asociaba a organizaciones ecologistas y normalmente con un cierto corte ideológico incluso de izquierdas, hoy se ha convertido en algo que todo el mundo reconoce como un problema global, como un problema transversal. Y por lo tanto, lo que ha ocurrido es que se ha convertido en una megatendencia. Hoy es algo que socialmente es relevante. Nosotros llevamos escuchando y por lo tanto elevando ese discurso en nuestras organizaciones muchos años. Eso está pasando con temas, y hablo de temas que socialmente hoy nos parecen indiscutibles, la mujer y la necesidad de que haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Hoy ya no es un debate social, digamos, aislado, no es algo que ocurre esporádicamente, no, es una cosa que está interiorizada en la sociedad normal y corriente. Pues nosotros llevamos oyendo eso muchos años.
Eso es escucha social, es detectar antes de que las cosas sean una tendencia absolutamente consolidada, fenómenos que se acaban convirtiendo en algo que marca nuestro día a día. Porque el DIRCOM tiene que ser un experto en leer entre líneas aquello que no está claramente escrito. Y luego tenemos que ser también muchas veces los portavoces hacia dentro de nuestras organizaciones de esas tendencias, y desde luego somos los portavoces también en cómo articulamos lo que a veces nuestras organizaciones hacen y no saben contar, porque no han articulado un relato. Nosotros también tenemos que ser un cierto escriba que ayuda a escribir eso que todos están protagonizando, pero que muchas veces no saben que es una novela. Son personajes de una obra de teatro, pero no son conscientes de que eso tiene un público y se puede hacer con unas ciertas reglas de una manera armónica y de una manera articulada. Y cuando eso pasa, pues se da un círculo virtuoso, que es que nuestras audiencias, con aquello que les es relevante, descubren que el mensaje que la empresa transmite resuena en ellos y de pronto se dan cuenta de que detrás de esa empresa hay algo más. Hay un propósito, hay un para qué, hay una esencia que hace que esa empresa a lo mejor a la hora de adquirir unos productos o decidir dónde trabajar o decidir en qué empresa invertir, esa empresa es diferencial. Es distinta a otras que a lo mejor sus productos son muy parecidos, operan en un mercado muy similar, pero de pronto hay una preferencia hacia esa empresa. Esos intangibles que pueden marcar la diferencia entre ser la empresa favorita o no de un consumidor, de un votante, de un político, de un inversor o de un empleado. Hay, Miguel, dos cuestiones, dos características que tienen que presidir en todo momento la labor de un DIRCOM. Por un lado, la veracidad y por otro, la transparencia. Y eso lleva incluso a que el DIRCOM le tenga que decir a su presidente o a su CEO aquello que no quiere escuchar. Sí, y a veces a tener que afrontar una situación, que es, por ejemplo, la situación de crisis. La situación de crisis es un cambio imprevisto en el día a día, en el devenir de una actividad. Una crisis puede ser, por ejemplo, un accidente. Se produce un accidente en una de nuestras plantas, se produce un incendio, se produce una situación anómala que nos lleva a tener que parar la producción. Eso es una crisis. ¿Cómo gestiones esa crisis? Por ejemplo, entendiendo cuáles son los públicos a los que eso les va a importar, por supuesto los clientes, los empleados, los sindicatos, la comunidad más cercana, si estamos hablando de un incendio, claramente la zona vecina donde tienes la instalación, y claramente las autoridades, los cuerpos de seguridad, todo eso son públicos, los medios de comunicación desde luego, que van a querer saber qué ha pasado, por qué ha pasado, qué consecuencias ha tenido y tienen expectativas. El DIRCOM tiene que entender que esas expectativas hay que estar a la altura de ellas. Y muchas veces las compañías y las instituciones piensan, primero, que ellos no son noticia, una especie de humildad que les lleva a pensar que, bueno, pero ¿por qué se fijan en nosotros, no? Porque eres noticia. Pero yo no soy importante. Bueno, pero eres noticia. Es que ser noticia es lo que se sale de lo normal y hoy te has salido tú. Pues eres noticia. Entonces, asumirlo. Educar internamente a las organizaciones a que eso de ser noticia es algo que puede pasarnos, que cuando nos pasa tenemos que gestionarlo profesionalmente y que tenemos que entender las expectativas. Y a veces hay que tomar el toro por los cuernos y ser nosotros los que contemos lo que nos está pasando, porque hacerlo y ser proactivos transmite una imagen de transparencia y de confiabilidad. Eres alguien que da la cara en los buenos momentos y también en los menos buenos momentos, ¿no? Y efectivamente eso a veces te lleva a ser el pepito grillo que internamente dice aquello que no gusta oír o aquello que también a veces pasa, que las empresas piensan que lo que han hecho es realmente fantástico y diferencial. Y a veces nosotros tenemos que ponerlo en su contexto y decirle, eres el número 250 en esta cosa que a ti te ha parecido fantástica y diferencial, con lo cual vamos a ponerlo en contexto y a lo mejor rebajar un poco las expectativas. En su justa medida, ¿no? Eso es. La crisis, además, Miguel, afecta directamente a la marca. Uh-huh. Y la marca también está adscrita en muchos casos a la dirección de comunicación. Con director de comunicación y marca. Bueno, sí. La marca, ¿qué es? Pues es un intangible, pero un intangible que es la percepción social de esa empresa. Por tanto, es muy importante y me gustaría que pusiéramos el foco un poco en eso, en la reputación, la gestión de la reputación. Muy bien. Pues la reputación es dinero, lo primero, ese es un titular, la reputación es dinero. Hay empresas con buena o mejor reputación que generan más atractividad en los inversores en bolsa y su capitalización es superior a otras empresas que fabrican lo mismo. Luego, la reputación es dinero.
La reputación es dinero también porque los proveedores quieren trabajar con las empresas con mejor reputación y probablemente están dispuestos a aceptar precios un poco más competitivos por trabajar con esas empresas y poder decir que son sus clientes. Los empleados quieren trabajar en empresas con buena reputación también, y eso les lleva muchas veces a tener un menor coste de captación de talento. Las empresas con mejor reputación atraen más el talento, a lo mejor tienen un mayor coste de retención porque ese talento también es más atractivo para mucha más gente, con lo cual se quieren llevar a la gente de esas empresas con mejor reputación, y si tú quieres que no se vayan, probablemente tendrás que tener un poquito más de esfuerzo en retenerlas, pero ciertamente eso también es dinero. Es menor dinero para contratar o mayor dinero para retener, es mayor dinero que ahorras cuando tus proveedores hacen mejores precios, es mejor financiación, acceso a financiación en condiciones mejores, es un regulador que cuando quiere conceder financiación pública, una ayuda a una empresa para que se instale en su territorio, prefiere empresas con buena reputación, sabe que es más difícil equivocarse en que esos fondos públicos vayan a estar en una empresa que sepa aprovecharlos. En definitiva, gestionar esa reputación es algo que se puede hacer, que se puede medir y que desde luego tiene un retorno económico y en muchos sentidos un retorno de largo plazo. La marca normalmente es de largo plazo y todos tenemos en la cabeza marcas que nos generan unas sensaciones diferentes, marcas que nos caen mejor, que nos caen peor, que nos generan sensación de ser marcas cercanas, amigables, y todo eso, si lo pensamos, confiables, y si lo pensamos como individuos, eso nos lleva a tomar decisiones. Viajamos en una aerolínea, compramos una casa en una zona determinada, invertimos en un banco, nos gusta que nos atiendan, vamos a una operadora de telecomunicaciones determinada, o entramos en una tienda, o bebemos un agua de una marca concreta. Todo eso que hacemos como individuos no ocurre espontáneamente, y hay gente, como es nuestro caso, que intentamos que ese factor de diferenciación tenga que ver con esos intangibles que muchas veces nos parecen espontáneos o que han ocurrido por arte de magia, y no, hay mucha gente que hace mucho trabajo para que las cosas no sean espontáneas. Escuchas Fica Café, el podcast de CREAP España. Estamos hablando en Fica Café, el podcast de CREAP España, con Miguel López Quesada, presidente de DIRCOM y director corporativo de comunicación, marketing y relaciones institucionales de Gestamp. Y me gustaría preguntarte por Gestamp, una empresa, como tú decías, que fabrica componentes y sistemas para la industria automovilística, que está además en muchos países, una empresa con mucha presencia internacional. Cuéntanos un poco cómo es el día a día de la gestión de la comunicación en Gestamp y en qué estáis ahora, cuáles son vuestros proyectos. Bueno, ahora mismo estamos en intentar sobrevivir a una situación que a todos nos ha pillado, pues claramente por sorpresa, que es la pandemia, el COVID-19. En el sector del automóvil ha tenido un impacto realmente significativo. Nosotros fabricamos efectivamente piezas que están en la esencia de los vehículos que nos rodean. Hay un montón de marcas, nosotros fabricamos prácticamente para todas las marcas de los grandes fabricantes que tenemos en la cabeza. Estamos en 24 países con actividad, con fábricas, con centros de I+D, diseñando las carrocerías, diseñando los chasis, diseñando los mecanismos que hacen que los vehículos puedan ser más ligeros, porque lo que hacemos casi siempre es de metal, con lo cual aligerarlo es muy importante en eso que hemos hablado ya, como es la sostenibilidad. Pesar menos el vehículo hace que emita menos, porque consume menos combustible para mover esa masa. Y además es muy importante la seguridad. Nosotros trabajamos en esos dos frentes, el aligeramiento de los vehículos y la seguridad. Las piezas que fabricamos tienen mucho que ver con que el habitáculo de supervivencia sea de supervivencia, que cuando tenemos un accidente, desgraciadamente, esos vehículos que vemos en la carretera a veces arrugados como acordeones, pero nos damos cuenta de que el habitáculo donde circulan los pasajeros está prácticamente intacto. Esas son cosas que hacemos en Gestamp. Y por eso entendemos que tenemos un propósito que es muy relevante: ayudar a que el mundo sea un poquito más sostenible y a que la gente esté un poco más segura cuando se mueve. Nos parece que es un propósito muy, muy importante y nos hace sentir muy orgullosos. Somos aproximadamente 44.000, 45.000 personas en el mundo, que es también una gran familia. Eso lleva a pensar que cuando que es una compañía familiar, que nació también hace más de 20 años,
en el año 97, pues piensas en términos de empresa familiar y dices, es muy lógico que las empresas familiares tienen valores, principios mucho más arraigados, que son muy conocidos por la gente que está cerca de donde esa empresa ha nacido. Pero claro, esa empresa hoy operando en China o en India o en Rusia o en Turquía, los valores y principios que una familia española que fundó su empresa hace veintitantos años, pues pensar que esos valores son automáticamente transferidos al resto de los países donde operamos, pues no es tan sencillo. Eso tiene que ver con que haya una fuerte cultura. Entonces, crear una cultura es una de las cosas que estamos tratando de hacer, una cultura que tiene que ver con poner al cliente siempre en el centro, con poner a las personas como los artífices de ese éxito que conseguimos entre todos, una pasión por la tecnología y por la innovación, una diferenciación en hacer las cosas con ese puntito de calidad extra, esa pasión por el detalle, y en definitiva todo eso en un entorno globalizado en el cual cada vez más lo que tenemos son situaciones a las que nos enfrentamos, como ha sido el COVID, de carácter cada vez más global. Nosotros tenemos que ser conscientes de esa preocupación por la sostenibilidad, tenemos que ser conscientes de esa preocupación por la movilidad, una movilidad cada vez más sostenible. Y entonces nosotros trabajamos en la comunicación interna, en esa creación de cultura y en que la compañía, que es muy grande, se entere de lo importante que está pasando en otras partes de la compañía, compartiendo mucho buenas experiencias, utilizando canales eminentemente digitales, 15 idiomas como lenguas cooficiales de la compañía, idiomas. Porque cada cosa que quieres que de verdad la gente se entere, si no lo haces en 15 idiomas, hay gente que siempre te dejas fuera. Con lo cual el inglés es el idioma de base, pero no hay que dejar de contar cosas en chino o en cirílico o en alemán si quieres que de verdad la gente se entere. Cada vez más una presencia en continentes emergentes, como puede ser África con Marruecos, o todo lo que tenemos en Asia, que claramente es una cultura absolutamente diferente, desde Corea, Japón, Tailandia, China o la India. Y eso pues es la complejidad de todo lo que tiene que ver con el mundo interno. El mundo externo cada vez más es un mundo en el cual tenemos que entender el papel de los medios, pero desde la prensa regional en Inglaterra o la prensa económica en Estados Unidos hasta la prensa tecnológica en Japón. Todos ellos son audiencia para nosotros. Y por supuesto los medios de comunicación generales y especializados, online y offline. No distinguimos ahí los audiovisuales, cada vez más muy importantes. Luego hacemos también la comunicación de marca, todo eso, ese mundo que tiene que ver con el branding, con que nuestra marca sea reconocible y tenga una estructura lógica y una arquitectura que permita que todo tenga un sentido y una organización. Hacemos también la comunicación de marketing y el marketing de la compañía, es decir, los eventos donde enseñamos nuestros productos, el soporte a los clientes, las ferias, los salones, la visualización de una manera cada vez más digital de las cosas que enseñamos con realidad virtual, con realidad aumentada. También hacemos las relaciones institucionales y el lobby, lo cual quiere decir regular y tratar con los reguladores pues cuando se están hablando de los fondos europeos ahora para ver qué se puede hacer con ellos, cambiar legislaciones que creemos que no sean beneficiosas para la industria o para el sector del automóvil. En definitiva, estamos intentando que la sociedad y sus públicos entiendan, conozcan un poco más a Gestamp y que Gestamp consiga un poquito más que las barreras con las que se encuentra sean menores y las oportunidades que afrontamos pues sean cada vez más interesantes. ¿Cuántas personas tienes en el departamento de comunicación, tanto en España como a nivel global? Bueno, esto es una situación cambiante también porque, claro, tenemos ahora mismo una situación, por ejemplo, con la pandemia que nos está llevando a tener que hacer ajustes en algunas partes del grupo. Lógicamente, el sector de automóvil ha perdido aproximadamente un 30% de su volumen en todo el mundo y eso nos está llevando a hacernos un poquito más pequeños como empresas del sector y dentro de eso los departamentos también corporativos. Nosotros ahora mismo tenemos en torno a unas 15 personas más o menos en España, aproximadamente unas 15 personas, y fuera de España tenemos alguna persona en Rusia, personas en Estados Unidos y México, personas en Alemania y personas en China. Con lo cual, pues en total yo diría que en torno a unas 25 personas aproximadamente es la gente que estamos comunicando en nombre de Gestamp en los diferentes mercados donde operamos, muy concentrados en puestos muy concretos que abarcan varios países normalmente.
En la gestión del día a día de la comunicación, Miguel, aparecen cada vez con más fuerza las redes sociales. Uh-huh. Esto era algo nuevo, hace unos años ni se planteaba, o era algo bueno que empezaba incipiente. Ahora mismo es imposible una estrategia de comunicación sin contar con Twitter, con LinkedIn, con Facebook, en fin, con todas las redes, con Instagram. Entonces, ¿esto cómo ha venido a irrumpir en el día a día de la gestión de la comunicación de las empresas? Pues de una manera clarísima. Primero porque hay directivos y empleados que son usuarios de redes sociales, con lo cual lo primero es que hay que sensibilizar a la gente sobre que mucha de la información que podemos compartir no nos pertenece. No somos dueños de la información de nuestros clientes, hay informaciones confidenciales, hay muchas cosas que hacemos en nuestras fábricas que no podemos compartir abiertamente y no somos dueños de ello, con lo cual hay que sensibilizar a esos que somos usuarios de redes a que no toda la información es compartible. En segundo lugar, hay que darle a la gente políticas y directrices y contenidos también, porque muchas veces la ventaja es que la gente comparte contenidos que le resultan interesantes y atractivos y están haciendo una redifusión de contenidos que son muy positivos para la marca y para la imagen. En tercer lugar, no todas las redes son las que conocemos. Nosotros estamos pensando en Facebook o en Twitter o en LinkedIn, pero es que resulta que en otra parte del mundo la red más parecida a LinkedIn es Xing, o en otra parte la red más parecida a YouTube es Youku en China, o el WeChat agrupa un montón de funcionalidades que normalmente veríamos desde PayPal hasta Instagram, todas concentradas en una sola red, en una sola herramienta, ¿no? Nosotros tenemos que entender que el mundo no solo utiliza las redes que conocemos habitualmente desde España, sino que hay muchas otras y que sus audiencias están ahí, con lo cual tenemos que ser capaces de gestionarla. La gestión editorial, contenidos, la planificación y luego además entender que cada vez más esas redes también nos llevan a un público como son los políticos, que cada vez más son activos en redes sociales y por lo tanto toman posición sobre temas que nos interesan, hablan de cuando estamos teniendo un proceso de reestructuración en una empresa o se posicionan a favor del diésel o en contra del sector del automóvil y tenemos una conversación que ocurre, nos guste o no, con lo cual más vale ser parte de esa conversación si quieres que alguien por lo menos tenga en cuenta lo que tienes que decir. Y somos 44.000 personas que muchos de ellos son activos en sus redes y ayudan también a transmitir muchos mensajes. Con lo cual yo creo que las redes son un canal en algunos casos propio, porque tenemos canales corporativos, pero desde luego es un canal en el que se producen conversaciones sobre nosotros, con nosotros o contra nosotros. Y en esas conversaciones hay que tener claro que uno tiene que tener alguna voz, si no, uno no será escuchado. Hay que ser proactivo siempre en comunicaciones. Otra de las hay que ser proactivo en la escucha. Uh-huh. Desde luego lo que siempre hay que estar haciendo es escuchando, no siempre hay que estar hablando. En las redes yo creo mucho más en la escucha que en el hablar, pero claramente hay muchas ocasiones en que hay que estar en la conversación. Claro. Sí. Bueno, me gustaría conocer tu opinión, por último, sobre el sector de los medios de comunicación en este momento. Tú hablabas de la crisis de la pandemia en el sector del automóvil, como en otros muchos sectores. Totalmente. Está la economía completamente afectada, pero también los medios de comunicación. Uh-huh. La prensa escrita, singularmente, pero en general, ¿no? La reducción de la publicidad, los problemas de distribución, en fin. Es un sector, iba a decir en crisis desde hace muchísimos años. Muchos años, sí. No es nuevo, pero también ha acusado el golpe de una manera muy dura. Y es una paradoja que en el momento en que la información ha sido un bien tremendamente valioso y la gente ha buscado fuentes de calidad, nosotros hemos visto los estudios de confianza, por ejemplo, que cada año presentan en Davos, el estudio de Edelman, el barómetro de confianza, te demuestra que los medios siguen teniendo una importante valoración por parte de las sociedades como transmisores de información, pero han perdido. Y ha perdido también muchísimo los gobiernos y han perdido incluso las autoridades sanitarias. Curiosamente, en el barómetro último, los que han salido mejor parados son las empresas. Como fuente de información para los empleados y para la sociedad, las empresas han ganado un peso muy superior, se han convertido en alguien más confiable. Yo creo que los medios están viviendo una doble crisis. Una crisis de modelo económico, que les lleva a no saber todavía cómo pueden hacer el dinero que tradicionalmente hacían, que era yo ofrezco un contenido,
lo ve una audiencia y hay gente que por llegar a esa audiencia quiere hacer una publicidad, que es lo que me permite a mí dar ese contenido normalmente a un precio que no es el precio al que yo elaboro ese contenido, es el precio al que yo puedo pagar ese contenido gracias a que tengo unos anunciantes. Efectivamente, ese modelo entra un poco en crisis en el momento en que empieza a haber mucho más acceso a esos contenidos, a esa información gracias a Internet. En muchos casos esos contenidos se democratizan o incluso se regalan, y algunos medios caen en ese espejismo de pensar que el contenido por sí solo va a ser valioso. Yo creo que el consumidor ya hace mucho tiempo que hemos aprendido que si le dan algo gratis, lo prefiere gratis. Y hay que darle algo diferente. Si le das lo mismo gratis, solo lo quiere gratis. Le tienes que dar algo diferente. Eso ha pasado con el mundo, por ejemplo, de la televisión. La televisión, que tradicionalmente era un medio gratuito y que tú conoces muy bien, y de pronto nos hemos encontrado con plataformas que son de pago. Pero es que no dan televisión, no tiene una programación donde alguien ha decidido qué nos va a contar a lo largo de una jornada. El usuario tiene totalmente la capacidad de decir, quiero ver esto, quiero ver esta serie, voy a verla entera, hoy no voy a dormir, pero voy a ver todos los capítulos que yo quiero. No espero al próximo martes a las 10 para que alguien decida que el siguiente capítulo me lo da. Entonces, lo veo cuando quiero. Claro. Y lo que quiero, además. Lo que quiero y como quiero. Y eso me cuesta algún dinero, lo acepto. Uh-huh. Entonces, los medios tienen que empezar a entender que no todo el contenido es contenido suficientemente atractivo para generar pago, pero hay contenido atractivo, pero probablemente estamos pensando en que las recetas de antaño no son fáciles para hoy, pero a eso le añades una segunda, que es la crisis empresarial. El modelo de negocio ha derivado en una crisis empresarial. Y hay figuras como por ejemplo el editor de toda la vida, aquel que era un empresario de medios de comunicación, es una rara avis y empieza a haber muy pocos editores que son empresarios de medios de comunicación. Empieza a haber inversores en medios de comunicación y gente que quiere tener control de medios de comunicación como una manera de generar una mejora de su reputación. Pero el empresario informativo es alguien que se jugaba su dinero en hacer una profesión diferente y que su producto fuera un producto que no se vendía al mejor postor. Bueno, eso es muy difícil mantenerlo en un entorno como el que tenemos hoy, que tiene una competencia brutal de medios que son gratuitos y que son tan medios como los medios periodísticos, pero no se rigen por las mismas reglas. No tienen editores responsables, no siempre atribuyen sus fuentes y desde luego no siempre sabemos que hay un profesional detrás contrastando las informaciones. Eso genera el ámbito nuevo de las fake news. Y en ese entorno, como dice muchas veces Iñaki Gabilondo, tener más agua no es lo importante es que el agua sea potable, porque en un tsunami agua no nos falta, pero agua potable hay muy poca. Los medios deberían ser esa fuente fiable, esa fuente en la cual pudiéramos beber con la tranquilidad de saber que lo que nos están dando es agua. Y cada vez más lo que estamos viendo es que lo que estamos bebiendo es líquido, pero no sabemos ya qué es. Ahí se vuelve a poner de manifiesto el valor de la marca. Uh-huh. Esto, ¿quién lo dice? No es lo mismo un medio que no conoce nadie, .com, ¿no?, que un medio fiable en que la gente deposite su confianza. Pero vivimos en generaciones que cada vez más dicen, lo dice Internet. Entonces, ¿quién es Internet? Ahí es donde tú dices, no, esto lo dice El País, esto lo dice La Vanguardia, esto lo dice El Mundo, y sabías quién lo dice, y además lo firma normalmente. Pero esto lo dice Internet, ya cuando te dicen eso, dices, bueno, ¿estamos en manos de quién? Sí, antes se decía, ha dicho la televisión, ha dicho la radio, bueno, pues ahora es verdad, lo ha dicho Internet. Es sin duda un debate interesante que nos da para seguir hablando del tema de las fake news y de la importancia de las marcas empresariales y de las marcas personales de los periodistas. ¿Qué periodista dice esto? De este me fío, de este no. Eso es así. Bueno, como ven, muy interesante todo lo que hoy hemos planteado en este Fica Café, este podcast que llega ahora a su fin. Miguel López Quesada ha sido nuestro invitado. Muchísimas gracias, Miguel. Un placer. Un placer, es mutuo y seguro que los oyentes pues han aprendido muchas cosas de comunicación a través de tu experiencia y de tu visión. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por la escucha y a Alberto Espinosa por habernos auxiliado en toda la parte técnica para que esto suene como tiene que sonar, para que suene bien. Fica Café, el podcast de CREAP España. Hasta la próxima. Gracias. Fica Café, porque la vida es comunicación.